la serie claves, bíblicas para una vida productiva, y espero pues que sea de bendición para todos. Siempre hay aspectos, a lo mejor no todo pues llame nuestra atención, pero hay aspectos en los cuales el Señor quiere hablar y quiere dejar una huella de su palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso es lo que tenemos que estar como pendientes. Vamos a usar de referencia San Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, ahí está la parábola de los talentos, y vamos a considerar aspectos claves de dichos versículos, de dicha parábola, con el objeto pues de ir caminando en temas diferentes durante todo este mes de septiembre. Déjeme decirle, y para referencia, que la palabra productivo, cuando hablamos de productivo, dice que productivo es sinónimo de fértil, es fecundo, fructífero, provechoso, rentables y otras palabras que puedan asemejar a lo que es la palabra productivo. Repito, la palabra productivo es sinónimo de fértil, fecundo, fructífero, provechoso, rentable y otros. Y su antónimo, para referencia, porque eso nos va dejando una huella más clara, y su antónimo es estéril, infructuoso, árido, inútil, ineficaz, improductivo. Entonces ahí tenemos ambas cosas, ambos elementos, para que podamos hacernos una referencia, sobre todo, por dónde vamos a andar. Si deseáramos tener un concepto haciendo referencia a lo que debe entenderse como una persona productiva, podemos decir que una persona productiva es aquella que en el uso de sus habilidades, capacidades, facultades o recursos es capaz de producir buenos resultados en lo que hace. Buenos resultados en lo que hace. Repito, una persona productiva es aquella que en el uso de sus facultades, capacidades, habilidades o recursos es capaz, fíjese bien, de producir buenos resultados en lo que hace. Como hijos de Dios, todos acá, hemos sido llamados a una vida de productividad, a ser fértiles, a ser fructuosos en lo que hacemos, poder llevar una vida de calidad que sea capaz de producir grandes resultados. Eso es lo que entendemos de la palabra del Señor. Y esto de hecho, en varios versículos de la palabra hay una referencia, a esa, exactamente a ser una persona de fruto, una persona productiva. El Señor, por ejemplo, dijo en San Juan 15:2, todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjese. Luego en San Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces ahí hay otra referencia también, San Juan 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
Pero también Pablo, cuando Pablo estaba dirigiéndose a los colosenses, también dio una mención de esto. Y Pablo decía a los Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hay toda una referencia bíblica al hecho que hemos sido llamados como hijos de Dios a una vida productiva, a una vida que dé fruto, a una vida que dé resultados en todo lo que hacemos. Es la voluntad, fíjese, del Señor, que nuestras vidas sean un ejemplo de productividad y que en todo lo que hagamos o emprendamos seamos capaces de producir los mejores resultados. Y acá es donde la parábola de los talentos nos guiará a entender verdades espirituales que necesitamos considerar a fin de que nuestra experiencia de vida sea precisamente una experiencia llevada a la productividad, donde tengamos siempre los mejores resultados. Yo quisiera que leyéramos para ubicarnos en dónde vamos a andar, en San Mateo 25:14, la parábola de los talentos, del 14 al 30, y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ven, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces hay una referencia a lo que vamos a estar viendo durante todos estas prédicas del mes de septiembre.
Vamos a ir como enfocando, repito, los aspectos claves. Hoy vamos a ver, pues de hecho la primera lección, donde dice el reino de los cielos es tu decisión. Mire, la primera verdad, y lo tomamos de referencia porque la parábola de los talentos hace precisamente referencia al reino de los cielos. Entonces es lo primero que debemos de tener como claro para saber y caminar confiadamente pues en este tema sobre las claves bíblicas para una vida productiva. Entonces la primera verdad es espiritual, así, para entrar a ese mundo de la productividad al cual estamos siendo llamados. Fíjese, primero es entender que tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. Y que somos nosotros los que elegimos o vamos a elegir por cuál camino o sendero vamos a caminar. Vamos a caminar. Entonces, lo primerito que vamos a hacer respecto a entrar, ¿verdad? O sea, una vida productiva es tomar una decisión. Y la decisión que yo voy a tomar es considerar para mí mismo, o sea, cuál va a ser mi ruta, mi camino a caminar. Si voy a caminar en el reino de los cielos, en obediencia al reino de los cielos, o voy a caminar en obediencia al reino de las tinieblas. Eso es lo primerito, fíjese bien, que yo tengo que considerar. ¿Qué vamos a entender por reino de los cielos y por reino de las tinieblas? Dice que el reino de los cielos, la forma más para mí práctica y que la mente lo asimile más rápido, el reino de los cielos habla del gobierno de Dios. Nosotros estamos en un gobierno hoy día y todos sabemos, ¿verdad?, de las diferentes leyes que se han levantado y la manera como el gobierno está llevando el caminar de nuestra nación. Entonces hacemos, si queremos traer referencia al reino de Dios, entonces digamos que es el gobierno de Dios, que a través, fíjese, de principios, leyes o mandamientos, rige la vida de aquellos que están dispuestos a vivir sujetos a la voluntad de Dios. Entonces eso sería la forma como más rápida. Es un gobierno, el reino es un gobierno, ¿verdad? Y nosotros estamos hoy en el gobierno, ¿verdad?, dirigido por X partido político. Pero, o sea, como hijos de Dios, aun cuando vivimos acá en la tierra, o sea, hay principios, hay leyes a las cuales, o sea, nosotros podemos sujetarnos para vivir dentro del reino de los cielos. Eso es importante, aun cuando somos salvadoreños, somos ciudadanos salvadoreños, nos regimos y de hecho obedecemos las leyes de la República, pero también conocemos la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros podemos caminar, fíjese, sujetos a un reino celestial, al reino de Dios, tal como lo dice la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos habla del gobierno de Dios, que a través de principios, leyes o mandamientos, rige la vida de aquellos que están dispuestos a vivir sujetos a su voluntad. Pero, y el reino de las tinieblas sería el gobierno de Satanás, que a través de sus falsedades, fantasías, mentiras o engaños, dirige la vida de las personas hacia realidades pasajeras, hacia realidades engañosas, hacia realidades cuyo destino es la
destrucción, muerte y condenación. Entonces lo primero que vamos a hacer para entrar a esa vida productiva es, ¿y yo bajo qué me voy a guiar? O sea, en mi negocio, ¿bajo qué me voy a guiar? En mi familia, ¿a qué voy a estar sujeto? En mi profesión, ¿qué es lo que va a gobernar mi vida? O sea, ¿voy a estar sujeto al reino de Dios o voy a estar sujeto al reino de las tinieblas? ¿Quién va a regir mi vida? Eso es una de las cosas. No se debe entender por ende de que como ya venimos a la iglesia, nosotros ya caminamos bajo el gobierno de Dios. Mentira. Tiene que ser una decisión. Yo elijo ahí en mi casa cómo voy a vivir. Yo elijo en mi negocio cómo voy a vivir. Entonces esto es importante. ¿En dónde voy a vivir? Si nosotros vemos en algunos versículos de la palabra de Dios, vamos a descubrir que el llamado a vivir en el reino de Dios es algo importantísimo, que de hecho está, o sea, a la par de ello está el reino de las tinieblas gobernando el mundo, gobernando, o sea, muchas cosas, y nosotros necesitamos estar al cuidado precisamente de ello. Pablo testificaba de la misión recibida por el Señor, de la misión que él recibió del Señor, y él lo decía de esta manera. Pablo dice que fue enviado en su misión a hablarle a los gentiles. Entonces cuando él hablaba de esto, cuando él hablaba de su llamado a los gentiles, dice que el Señor lo envió para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces dice que la vida en el Señor, hermanos, y esa vida productiva que vamos a encontrar, trata, fíjese bien, de pasar de las tinieblas a la luz, de pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Entonces, ¿en qué gobierno voy a estar? ¿Quién me va a qué me voy a sujetar? Eso es lo primero que yo tengo que resolver. Pero de hecho, fíjese, dice que el llamado es que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Ese es el llamado que tenemos, un llamado a pasar de las tinieblas a la luz, de pasar de la potestad de Satanás, dice, al gobierno, en este caso de Dios, al gobierno del Señor Jesucristo. También en Colosenses hay una referencia para que captemos esta parte. Dice, con gozo, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Entonces igual hay una referencia al hecho de que estamos saliendo de algo y estamos entrando a algo distinto, a algo diferente. También en Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, dice, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay un llamado de pasar de las tinieblas a la luz.
Y esto es bien importantísimo captarlo o entenderlo, porque no hay productividad en las tinieblas. Y si hay productividad, es una productividad pasajera. Es una productividad cuyo destino es la condenación, es la muerte. Mire, un negocio que usted levante, o sea, y que a lo mejor usted lo mire bien y que todo, pero si comienza a hacer uso de prácticas de pura tiniebla, ese negocio va a ser pasajero. Ese negocio solo va a estar 1 o 2 años y luego desapareció. Y la gente dice, ¿por qué desapareció? O sea, ¿por qué mi negocio no produce? Porque lo que estoy usando son, fíjese, principios pasajeros de muerte, como es el reino de las tinieblas. Y eso es lo que debemos de tener muy en cuenta. Mire, no solamente en el negocio, no solo en la casa, sino que también dentro de la iglesia. Una manera en la que nos desviamos es cuando comenzamos a hacer uso de la falsedad, de la mentira. Ahí comenzamos a desviar toda situación y toda circunstancia. Y luego decimos, bueno, ¿y aquí qué pasó? Dice, pasó lo que tenía que pasar. Porque no estamos, fíjese, claros de dónde debemos estar. Hemos sido llamados para estar en la luz. Hemos sido llamados a estar, fíjese, dentro de la potestad del Dios Todopoderoso y no de las tinieblas. Pero eso es algo que yo cuido. Eso es algo de lo cual, o sea, yo me aseguro. Por eso es importante estar leyendo la palabra de Dios, porque necesitamos identificarnos con la verdad. Necesitamos identificarnos con la luz del Señor para no patear tinieblas. Entonces dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Mira 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces tiene que ver con luz, o sea, el reino de Dios tiene que ver con la luz del Señor. Y el reino de las tinieblas tiene que ver con eso, de Satanás tiene que ver con tinieblas, con muerte, con destrucción, con acciones que no son productivas, sino que simplemente van a ser pasajeras en el tiempo, no permanecerá. No van a permanecer, no tienen la fuerza, no tienen los fundamentos adecuados como para permanecer en el tiempo, van a caer. Y eso puede ser el matrimonio en la casa puede caer. El negocio va a caer. La iglesia puede caer. Si no logramos fundamentarnos adecuadamente donde debemos. Entonces el llamado a la productividad de la vida es un llamado a pasar del dominio de Satanás al dominio del reino de los cielos, del dominio de las tinieblas al dominio de la luz. Amén. Entonces esto es algo bien importante que quiero dejar. Ahora la pregunta sería, pero hermano, yo no estoy en la luz, o más bien yo no estoy en las tinieblas.
Yo no estoy en las tinieblas, o sea, yo no vivo en las tinieblas. Y la pregunta sería, ¿será así? Hermano, es que yo vengo a la iglesia, hermano. Lo primero que nos decimos, yo vengo a la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Yo canto en la iglesia, hermano. Yo oro en la iglesia. Pero ¿será eso simplemente una referencia al hecho de que estoy viviendo en luz? Entonces, ¿en dónde queda reflejado el mundo de las tinieblas? Porque yo lo quiero llevar a usted y a mí mismo a considerar dónde estoy viviendo. Porque es importante que captemos eso. La parábola de los talentos inicia con eso, el reino de los cielos. Es ¿cómo? Entonces está hablando del gobierno de Dios. Y eso es importante que yo lo tenga muy en cuenta. Yo he sido llamado, repito, de la potestad de Satanás al reino del Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿permanezco allí? ¿Estoy ahí? ¿Verdad? O sea, estoy ahí estoy. Entonces, ¿en dónde queda reflejado el mundo de las tinieblas? Mire, en Marcos 10:42 el Señor está hablando de sus discípulos en respuesta a la petición de los discípulos cuando le dicen, mira, Señor, déjanos que en tu reino uno nos sentemos a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos le están pidiendo un lugar significativo al Señor en el reino de Dios. Entonces el Señor hace referencia a esto y dice, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis, dice, que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Fíjese que cuando el Señor quiso expresar cómo eran el buscar, digamos, grandeza en las tinieblas, y cómo era el buscar grandeza en el reino de Dios, Él hizo una diferenciación entre lo que se pensaba en el mundo de las tinieblas y lo que se pensaba en el reino del Señor. Entonces Él hizo una comparación. Dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser, dice, servidor de todos. Entonces ahí está, mire, sumamente claro cómo se manifiestan las tinieblas. Las tinieblas tienen su manifestación a través de pensamientos, a través de argumentos, a través de filosofías humanas que impulsan a los hombres a pensar y a hacer las cosas de la manera más falsa o mentirosa según Satanás lo haya dispuesto. Entonces Él les dice, ¿saben qué? En el mundo de las tinieblas, dice, los grandes se enseñorean de aquellos pequeños. Pero, o sea, entre vosotros, entre aquellos que están dentro del reino de Dios, eso no será así. Tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Entonces una de las cosas que yo tengo que hacer para entrar, ¿verdad?, en esa
en esa vida de productividad es entender, fíjese bien, que muchos de mis argumentos respecto a la vida van a tener que cambiar. Van a tener que ser distintos. Van a tener que ser diferentes. Yo no puedo engañarme a mí mismo diciéndome, yo vengo a la iglesia y por eso ando en la luz, cuando mis pensamientos no están renovados. Dice, no, pero mi hermano, yo ya me pude el último paso de la última canción que ha salido. Yo diría, ¿cómo está tu pensamiento? Háblame de tu pensamiento, de tu manera de ver las cosas en la vida, de tu manera de ver a tus padres, de tu manera de ver a tus hermanos, de la manera en la que miras a tu jefe, de la manera en que miras a tus maestros, de la manera en la que miras a tus clientes. Eso me va a decir a mí, ¿dónde estás? No el que vengas a cantar. Eso no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque comúnmente la expresión ahora es, estoy en la luz porque voy a la iglesia. Pero el ir a la iglesia no dice nada de dónde estoy viviendo. Porque tiene que ver con pensamientos de luz y no de mentira. De eso se trata. De eso se trata. O sea, yo voy a ser altamente productivo y la palabra de Dios se va a cumplir. Dice, y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Porque he aprendido a andar en la luz. Y ese es el reto más grande que nosotros tenemos. Pero ¿dónde encuentro la luz? ¿Dónde encuentro las tinieblas? En mis pensamientos. ¿Sí? Ahí los voy a encontrar. Entonces, cambiar, o más bien, hay una gran necesidad en el Hijo de Dios. Y es renovar su manera de pensar. Renovar nuestra manera de pensar. Mire, al hablar de las tinieblas, la palabra del Señor está hablando hablando, refiriéndose a todo aquello que no tiene la luz de Cristo. Todo debe tener la luz del Señor. Nuestra vida debe tener la luz del Señor. Nuestra familia debe tener la luz del Señor. Nuestro negocio debe tener la luz del Señor para que todo salga bien. Entonces, mire, va a haber productividad. Y todo lo que hagamos va a comenzar a salir bien. ¿Pero por qué? Porque sabemos dónde estamos. Entonces, otra forma, mire, en la que se nota cómo es que aparece la tiniebla y cómo es la luz. Dice 1 Juan 2:8, sin embargo, y se os escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Entonces, ¿de qué trata la tiniebla? ¿De qué trata la luz? La tiniebla trata de pensamientos inadecuados en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces dice, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, ese no está en luz. Pero canta, pero danza, pero grita, pero llora, pero aborrece a su hermano. Ese no está en luz, ese está en tinieblas. Pero quiero ser productivo. ¿Y cómo la va a alcanzar la productividad?
si todavía está en tinieblas? ¿Sí? Entonces, lo que estoy pretendiendo decir, hermanos, es que aun cuando seamos parte de todo un ministerio en la iglesia, yo puedo estar lleno de tinieblas porque mi pensamiento no está siendo renovado en el Señor. ¿Verdad? Vea lo que dice esta palabra, y esto es bien, bien duro. Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire lo que dice esto. Parafraseando podríamos decir, si conocemos la verdad, pero vivimos en la mentira, somos mentirosos. Y somos mentirosos porque conociendo la verdad, no la practicamos. Fíjense, dice, si decimos que tenemos, nosotros podemos decir muchas cosas, se nos salen de la boca, ¿verdad? Pero si andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y por qué mentimos? Porque conociendo la verdad, no la practicamos. Entonces la iglesia puede estar llena de muchos mentirosos. Que oyen y dicen, pero no practicamos. Entonces, por eso es que un requisito fundamental para quienes decidan vivir sujetos al gobierno, reino de los cielos, es el arrepentimiento. Y aquí es donde puede quedar muy clara la imagen del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es más que coincidir con el Señor en la maldad que existe en el mundo, en las tinieblas, optando por romper o renunciar a todo pensamiento, argumento o filosofía de muerte y condenación, guardados en la mente o aprendidos del mundo que nos rodea, con el objeto de reconocer en el Señor y en su palabra la fuente de toda vida y de toda productividad. Como quien dice que lo que el mundo, lo que la filosofía, lo que la psicología, lo que los gobiernos pueda traer a mi mente, nunca será comparado con lo que el Señor en su palabra pueda poner en mí. Nunca. Eso es valioso, eso es algo lindísimo. La palabra de Dios puesta en la mente es lo más rico. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Hay veces no sabemos, vamos a buscar la presencia de Dios y no la pueden encontrar en sus pensamientos. Ahí está. Todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de virtud, en eso pensar. Y yo añadiría, y si pensás en eso, te vas a dar cuenta que ahí está la presencia de Dios en tu vida. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el Señor. Es un gozo, es una paz, es un impulso hacia nuevas cosas. O sea, hay un deseo de productividad, de hacer, de emprender, pero sale. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor con nosotros. Pero no estamos en el culto. Estamos en nuestra casa o estamos haciendo a lo mejor el proyecto, ¿verdad? de trabajo que me han pedido. Pero como lo estoy haciendo en honradez y en sinceridad, ahí está el Señor conmigo. No me estoy bajando a nadie.
sino que estoy buscando que la presencia de Dios me apoye en todo lo que hago, en todo lo que emprenda, en el nombre de Jesús. Por eso decía que ahí es donde se entiende la expresión, ¿por qué el llamado al arrepentimiento? Porque el llamado al arrepentimiento es darle un giro ¿de cuánto sería? De 100, 300 a 100, de 180 grados. Dale nada que ver. Por eso es que todo aquel, mire, que pretenda hacer de su vida un ejemplo de productividad, tiene que estar seguro para sí mismo que para tal deseo no quiere nada que ver con el mundo, no quiere nada que ver con las tinieblas, no quiere nada que ver con aquello que suena a muerte, destrucción o condenación. Debemos ser así bien radicales. Mira, yo no quiero nada que ver con el mundo, yo no quiero nada. Yo lo único que quiero es que el Señor me bendiga en lo que hago. Solo eso. Mira, entonces no hay otros argumentos, no hay otras expresiones, sino únicamente la presencia del Señor. ¿Por qué optar por el reino de los cielos? Sería ya para culminar. Mire, porque los principios, leyes o mandamientos del reino de los cielos es lo único seguro cuando se trata de edificar, construir o hacer que las cosas prevalezcan en el tiempo. Un matrimonio, una profesión, un negocio, una iglesia, un gobierno que no esté fundamentado en la palabra del Señor está destinado al fracaso o destrucción. ¿Qué dijo el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Pero qué se entiende de eso? Dice, mira, todo va a pasar, gobierno, reino y todo va a pasar. Porque es falso. Porque están sostenidos sobre sus fundamentos falsos. Pero lo único que se va a mantener es lo que está fundamentado en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Se capta? Por eso dice, todo va a pasar. Y ahí están grandes reinos y esto y lo otro. Y caen en el tiempo. El cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, solo los principios, los mandamientos y las leyes del reino tienen esa capacidad para prevalecer en el tiempo y no se caen. Un matrimonio que se sostiene sobre los principios bíblicos no se va a caer. No puede caerse. No está hecho para caerse. Está hecho para sostenerse hasta lo último. ¿Sí? Se capta. Y luego dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Mire, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces yo tengo que ocuparme de cuando estoy forjando mi vida y las cosas que voy a hacer, mis proyectos, de asegurarme que estén fundadas en la palabra del Señor. Si no, hay dificultad, hay problemas. Luego dice, número 2, porque los principios, leyes o mandamientos del reino de los cielos es lo más seguro cuando se trata de resistir toda estrategia del enemigo. Toda estrategia. Mire, cuando iniciamos o emprendemos algo, siempre hallaremos la resistencia del enemigo buscando distraer, estorbar o robar el buen anhelo que tenemos de seguir adelante en las cosas. Solo la palabra del Señor tiene la fuerza para resistir y soportar al enemigo. Yo no la tengo.
Por eso me cubro en la palabra. Me cubro en la palabra. Para que cuando venga el enemigo, tranquilo, no puede botarme. O sea, lo intenta, pero no me va a botar. Porque la palabra es lo suficientemente fuerte como para soportar todo lo que el enemigo nos quiere enviar. Y no caemos, porque estamos sembrados en la palabra del Señor. ¿Verdad? En la verdad, no mentira, en todo lo que creemos y entendemos de la palabra. El diablo buscó tentar al Señor. Busca estorbar, apartándole los planes del cielo. Pero el Señor resistió por la fidelidad que él tenía a su Padre Celestial. Entonces cuando se sienta zamanguear algo, solo cubras en la palabra. Solo dé un giro a su alrededor y vea, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Cierro toda puerta, porque si todo está bien, el enemigo no puede entrar, no me puede derrumbar, porque estoy fundamentado en la palabra del Señor. ¿Verdad? Y número 13, ahí culmino, porque los principios, leyes o mandamientos del reino de los cielos es lo único seguro cuando pretendemos mantener activa la presencia del Señor en nosotros. Eso es algo lindísimo. Podemos estar en el trabajo, en la iglesia, en la casa, seguros de su presencia en nosotros, porque nos aseguramos, ¿verdad? Nos aseguramos el solo obrar en obediencia a la palabra del Señor. Pero tenemos que ser bien rígidos. Aquí no podemos darnos el lujo de, no, al menos una cosita voy a dejar ahí. No, bien rígidos en nuestra vida. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Nos cuesta levantar seguridad muchas veces de la presencia del Señor. Y nosotros cuando no estamos en adoración, en reuniones de iglesia, y cuando salimos y no escuchamos la alabanza, sentimos que ya no salimos de la presencia de Dios. Ya me salí. Pero si practicamos los principios, las leyes y los mandamientos del Señor, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, debemos estar completamente seguros que el Señor está con nosotros. Pero claros. Y no estamos cayendo, no estamos en reposo ni nada, porque no estamos haciendo nada. Pero allá hay una presencia de Dios riquísima. Si lo entendemos de esa forma. Porque de repente salimos del culto y ya no está, ya terminó la presencia del Señor. ¿Cómo va a terminar la presencia de Dios? Porque salimos del culto. O sea, salimos y nos despistamos de la presencia porque comenzamos a pensar en las tinieblas. Comenzamos a pensar en lo que ahí nos despistamos. Pero cuando permanecemos firmes, la presencia de Dios nos sigue a todo lugar. Pero sobre todo, el Señor hará que todo nos salga bien en lo que emprendamos. Pero su decisión, la decisión del reino, es suya. Solo usted puede o permanecer ahí o salirse de ahí. Pero el reino de los cielos, al final, es tu decisión. Amén. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? ¿La luz o las tinieblas? Por eso necesitamos leer la palabra, para identificarnos con la verdad, con la luz de Cristo. Y esa luz puesta en nuestro corazón dará los mejores resultados en nuestra vida. Póngase de pie. Enamórame.